Estamos en el gran día de 20 de Heshvan, el día del cumpleaños, el día de nacimiento del Rebbe Rashab. Quiero compartir con ustedes hoy una enseñanza que tuve el mérito de escucharlo del Rebbe hace 40 años en el Fabrengen del 20 de Heshvan, en el año 5746, 1985. 20 de Heshvan, el Rebbe hacía Fabrengen en honor al Yom Uledet, al día del nacimiento del Rebbe Rashab, un Fabrengen maravilloso donde el Rebbe habló de distintas enseñanzas basadas a la Torah del Rebbe Rashab. Y hoy vamos a estudiar un punto en la Parashá, como estamos haciendo en nuestra clase, un punto de un Rashi, que vamos a analizar. Justamente en ese Fabrengen el Rebbe analizó un Rashi en esta parashá con una enseñanza maravillosa, como vamos a hablar ahora. Pero antes quiero anticipar un punto que el Rebbe habló en ese Fabrengen. Como dijimos, como era Fabrengen de Yom Uledet del Rebbe Rashab, el Rebbe mencionó un dicho del Rebbe Rashab que dijo cerca de su fallecimiento. Ya en esa misma noche de su fallecimiento, 2 de Nisan, el Rebbe Rashab ahí dijo esa frase, dijo en Yiddish: Ich gehe in Himmel und ich sage ihm los ich euch. Yo me estoy yendo al cielo, pero para ustedes yo dejo mis manuscritos. El Rebbe Rashab aparentemente estaba diciendo que a pesar que él está yendo arriba, fue el momento de su elevación, físicamente el Rebbe del alma se fue del cuerpo, pero los manuscritos, todo lo que Rebbe Rashab escribió, los mamarim maravillosos de Hasidut, queda acá para que nosotros podamos disfrutar y estudiar. El Rebbe entró a analizar esa frase con mucha profundidad, estilo maravilloso que solo el Rebbe sabe hacer, explicando dos puntos principales. Número uno, no es solamente una información diciéndonos que yo voy al cielo y les dejo manuscritos, sino acá hay un mensaje mucho más profundo. Lo que Rebbe Rashab estaba diciendo es que a pesar que yo voy al cielo y me voy a elevar niveles muy altos, el alma sube al cielo, sigue creciendo, sigue progresando, elevándose de nivel a nivel, pero yo me quedo acá. ¿Dónde? En mis libros. Si ustedes quieren tenerme a mí, quieren conectarse con el Rebbe, ustedes pueden hacerlo a través de sus enseñanzas. El Rebbe pone su esencia, su alma, su vida dentro de sus libros. Y eso siempre queda. Cuando vos estudiás su Torah, sus enseñanzas, lo tenés como si fuera él mismo. Parecido a eso encontramos también sobre Akadosh Baruj Hu en la entrega de la Torah. La primera palabra de los 10 mandamientos es Anoji. Sobre la palabra Anoji, dice la Gemara en Shabbat que las 4 letras de Anoji, Aleph, Nun, Haf, Yud, significan las 4 letras iniciales de Anan, Nafshi, Ktavit y Avit. Yo, mi alma, me escribí y me entregué. Es como decir que Akadosh Baruj Hu dice que en los 10 mandamientos, en la Torah, él como si fuera, se autoescribió. La Torah es como si fuera, Hashem se encuentra dentro de esa Torah y lo entregó a nosotros. Quiere decir que él se entregó junto con la Torah. Lo mismo también con el tzadik. No es solamente el tzadik nos enseña sabiduría, inteligencia, conocimientos, información, sino el tzadik nos enseña a través de su Torah, nos pone su esencia. El tzadik en sus enseñanzas pone su alma, su esencia y su neshama. Y esto es justamente el mensaje del Rebbe Rashab. Si vos querés tener el tzadik en su esencia, en su alma, en su más profundo, lo encontrás a través de sus libros, sus mamarim. Y el Rebbe habló cómo hay que estudiar, que por eso uno tiene que estudiar, tratar de entender y analizar y profundizarse y preguntar sin vergüenza, querer entender
entender, no como ellos que estudian rápido y estudian superficialmente y no buscan entenderlo en la profundidad y piensan que bueno, son palabras sagradas del Rebbe y ya entiendo un poco no, y alcanza, sino a tratar de realmente con esfuerzo y trabajo duro entender lo máximo que uno puede, porque justamente a través de eso vos podés juntarte y recibir la esencia del alma, de lo más profundo que el tzadik nos quiere transmitir a través de sus enseñanzas. Dicho eso, como el Rebbe de costumbre en el Fabrengen también hablaba del Shiur Chumash de ese día, entonces el Rebbe hablaba de una frase, un pasuk en la Parashá Hayei Sarah. La Parashá de esta semana es Parashá Hayei Sarah. En Hayei Sarah encontramos la primera historia, que Sarah falleció y Abraham Avinu está yendo a buscar un lugar para enterrar a su esposa. Y encuentra el Meharat HaMachpelah, encuentra ahí una cueva. En esa cueva, como sabemos, como Rashi dice, que en esa cueva ya estaban enterrados los grandes hombres, el primer hombre, Adán y Javá, estaban enterrados en ese lugar, y Abraham vino, está haciendo todas las posibilidades de conseguir esa cueva, y está encontrándose con el grupo, con la familia que vivían ahí, la familia de Het, como dice la Torah, y Efrón, que era el jefe. Como Rashi dice, Efrón era una persona de esa familia que ese día justamente lo nombraron como ministro, como policía, como jefe, como una persona importante de poder en ese lugar. Y Abraham se acerca a la familia y a Efrón y empieza a negociar, todas negociaciones que la Torah nos cuenta, ida y vuelta, y Abraham dice, yo quiero pagar todo lo que eso cuesta, yo no quiero regalos, no quiero hacer adquisición, trucho como se dice, superficial, voy a pagar todo el valor de esto. Y Efrón le ofrece darle el campo, todo el campo del Meharat HaMachpelah, y Abraham vino, acepta enseguida y compra todo y paga 400 monedas, aparentemente un valor importante en esa época. Y la Torah sigue y dice, y de ese pasuk vamos a hablar, es el pasuk que está en la parashá de esta semana, capítulo 23, en el pasuk 17, que es el comienzo de Sheini de la parashá Hayei Sarah. La Torah dice, Vayakam Sedei Efrón, que Efrón, el campo de Efrón, Asher Bamachpelah, Vayakam, que Vayakam, traducción literal, se levantó, quiere decir, lo adquirió. Abraham vino, adquirió el campo de Efrón que está en la Machpelah, el campo con la cueva, con los árboles, todo lo que está en ese campo, en todo su alrededor, fue adquirido por Abraham. Sigue el próximo pasuk, Abraham le mikne, Abraham lo compró, lo adquirió, leinei bnei Het, todos estaban presentes ahí, lo hizo en público, esto es la historia muy importante, muy potente, donde vemos el comienzo de la adquisición concreta de la tierra de Israel por Abraham. Todos sabemos que ya en Lech Lecha Hashem lo prometió a Abraham que la tierra de Israel va a ser suya y de sus descendencias. Eretz Israel va a pertenecer al Am Israel. Hashem lo entregó, lo regaló, lo prometió, lo juró, hizo pacto. Todo eso lo tuvimos ya en los parashiot anteriores, en Lech Lecha y de vuelta a Vayera. Pero acá pasa una historia concreta de una venta, de una compra, adquisición. Abraham vino, paga todo el valor y dice, este campo es mío desde ese momento. Ahora, Rashi cita las palabras Vayakam de Efrón, que el pasuk dice que campo de Efrón, la palabra Yakam, ¿qué significa? Es una expresión de adquisición, pero no es común. No dice Kaná, dice Vayakam, de levantarse, alzar, levantar, elevar. ¿Qué quiere decir esa palabra? Por eso Rashi traduce y dice Tekuma haitalo. Dice Rashi que este campo recibió una elevación, subió de grado. Vayokam, justamente Tekuma,
no es una adquisición común. El campo subió de grado, se elevó, subió de nivel, subió de rango. Y Rashi sigue, porque salió de las manos de un simple, idiot, de una persona común y simple, y entró en las manos de un rey. ¡Wow! Hermoso. Rashi sigue y dice, Pshuto shel Mikra, la explicación sencilla del pasuk, el pshat, como Rashi siempre quiere también decir cuál es el pshat del pasuk. Y Rashi dice que todo el campo y la cueva y los árboles fue entregado como una adquisición en las manos de Abraham. En el simple del pasuk, acá estamos hablando de una adquisición. En otras palabras, lo que Rashi está diciendo, que en el pshat, la palabra vayakam es una expresión de adquirir, de comprar. Y encontramos en otros lugares en la Torah también que utiliza, cuando habla de una compra, una venta, también la palabra vayakam. Encontramos en Parashat Behar, en otros lugares. Entonces también en el Perush simple, acá significa literal, que todo este campo fue pasando del territorio de Efrón al territorio, a posición, a las manos, territorio de Abraham, y de ahora en adelante Abraham lo adquirió. Ahora, Rashi hermoso y lindo, pero acá hay que entender un par de temas. Número uno, ¿cuál es el motivo que Rashi anticipa el Midrash antes del Pshat? Todos sabemos que Rashi es un libro que explica Perush Pshat, simple. Entonces Rashi directamente tenía que empezar con el Perush simple. Y después querés agregar un Midrash, agrega un Midrash. Y acá Rashi lo hace al revés. Siempre Rashi es así. Si Rashi tiene necesidad de agregar un Perush más, primero va a traer el Perush simple, después va a agregar un Midrash. Ahora, eso mismo, Rashi no trae Midrashim. Rashi no es un libro de Midrashim. Rashi es un libro de puro Pshat. ¿Por qué a veces hay Midrash en Rashi? Es un punto muy, muy importante, muy fundamental. Si Rashi trae un Midrash, porque ese Midrash también es importante para el Pshat. Entonces digamos que ese Midrash es importante. Pero primero trae el Pshat y luego agrega el Midrash para agregar un punto más que hay que entender. Otro tema acá es, Rashi no dice sobre el primer Perush que es un Midrash. Siempre si Rashi trae un Midrash, cuando hay necesidad, Rashi dice Medrasho, Ube Medrash, Ube Agadah, Raboteinu Darshu, palabras así. Acá no, nada. Rashi no dice sobre el primero que es Midrash. Rashi directamente traduce Vayokam Zdei Efron y directamente Rashi explica sin decir que es un Midrash, que tuvo una elevación, subió de grado, salió de la mano de un simple a la mano de un rey, como si fuera que esto es Pshat también. Y luego Rashi dice, Upshuto, la traducción simple es que Abraham lo adquirió. De esa forma que Rashi explica, se entiende de ese lenguaje que el primer Perush no es Midrash, también es Pshat. Quiere decir que la palabra Vayokom, esa palabra Vayakam tiene dos formas de traducirlo en Pshat. Vayakam quiere decir subió de grado, lakum, levantarse, y también es una palabra que se utiliza para hablar de una adquisición. Como dijimos en la Torah, encontramos esa palabra también para cualquier adquisición. Como las dos palabras tienen, los dos pirushim son traducciones de Pshat, ambos son Pshat. Si ambos es Pshat, entonces ¿por qué Rashi solo sobre la segunda dice Pshuto shel Mikra? Sobre la primera Rashi no dice nada. Entonces acá es el complejo entender qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué Rashi anticipó el primer Perush, que aparentemente es menos Pshat, porque Rashi no lo llama Pshuto, recién el segundo lo llama Pshuto, anticipó el primero, y por qué tuvo que traer a los dos, y cuál es el motivo de esos dos Perushim? También tenemos que entender que Rashi dice que salió de las manos de una persona idiot, simple, común, a la mano de un rey. No es verdad. Efrón no era una persona común. Como dijimos, Rashi mismo dice que él fue nombrado en ese día como el jefe, como ministro, como policía, como una persona
importante. Entonces no era de una persona simple, era una persona importante, una persona más importante. No, Rashi enfatiza que salió de la mano de un idiota, persona simple, común, a una persona que es un rey. ¿Cuál es la énfasis que Rashi nos está tratando de enseñar acá? Y acá viene el Rebbe y explicó una explicación maravillosa. Primero en Pshat, y luego vamos a ver la enseñanza maravillosa para nosotros en nuestra vida, hoy. Entonces en Pshat, dice el Rebbe lo siguiente. En verdad, si empezamos a mirar acá los versículos, ese versículo está de más totalmente. ¿Qué es lo que la Torah quiere contar acá? Aparentemente, no hay ningún mensaje acá. Ya la Torah contó antes todo el diálogo, ida y vuelta que hubo entre Abraham y Efrón. Y en principio Efrón le dijo como una persona muy amable, te doy todo, que somos amigos, le habla como si fuera que es el mejor amigo, no le quiere pedir nada. Y al final, como sabemos que Efrón era ¿cómo se dice? Un engañador que le empezó a decir que al final le sacó todo el dinero, pero hay todo una ida y vuelta, y al final la Torah dijo, el pasuk anterior, que Abraham hizo caso a Efrón, le dio 400 monedas de plata, y que adquirió el campo. Y de todo ese pasuk que empieza, como dijimos recién, está de más. Obvio, en el momento que Abraham pagó, se hizo suyo. ¿Qué quiere la Torah decir con todo esto? Esa es una pregunta que hay que entender. Después hay que entender más en detalles. Hay algo interesantísimo que figura acá en la parasha. Si nos damos cuenta en los detalles, leemos ese primer par de historia acá en la parasha, vamos a ver algo muy interesante. Falleció Sara, una mujer. Abraham quiere buscarle un lugar de entierro. Pero nosotros vemos que Abraham no viene a pedir un lugar de entierro. Abraham, en su primer frase, su primer argumento que él habla con la familia de Het, le está pidiendo no una tumba, le está pidiendo una familia de tumbas. En la antigüedad existía que la gente compraron una zona, compraron un lugar que era cuevas para toda la familia. Esto se llama Ahuzat Keva. Como toda una familia que haya distintos tumbas donde ahí van a enterrar toda la familia. Y Abraham pide eso. Efrón, no. Efrón le habla sobre un kever. En el diálogo en principio. ¿Querés una tumba para tu esposa? Hablamos de eso. Y Abraham quiere para la familia. Está pensando el futuro de Abraham mismo, de los hijos, como vemos, que después ese lugar se hizo el Marat HaMachpelah de todos los patriarcas y matriarcas. Al final, en algún momento, de repente Efrón, para mostrarse el amable y el bonito, Efrón le dice, todo este campo es tuyo. No solo de la cueva, no solo de la tumba, le habla de todo el campo en general. Y Abraham agarra con eso y dice, sí, te pago por el campo. ¿Qué pasó acá? Si lo miramos desde el punto de vista de Efrón, es parte de su engaño, como dijimos antes. Efrón quería sacar dinero. Efrón era un buen comerciante, o mal comerciante, mejor dicho, quería hacer negocios, quería sacar lo más plata, más dinero que puede. Eso fue Efrón. Y entonces Efrón viene y le dice, aquí te doy el campo. Abraham no necesitaba el campo. Abraham necesitaba, como dijimos, necesitaba un lugar para enterrar. Necesitaba un lugar para la familia. Pero Abraham se agarra con la palabra y dice, sí, ¿sabes qué? Te pago por el campo. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Abraham aceptó no solo la cueva, Meharat HaMachpelah, sino aceptó todo el campo y pagó por todo el campo? ¿Qué pasó acá de repente? Rashi quiere decir justamente que el pasuk, este pasuk que estamos estudiando acá, Vayakam, viene a contestar todas esas preguntas. ¿Cuál es el tema? Abraham Avinu, lo que él realmente quería era no solamente tener una cueva, una tumba, un lugar donde enterrar a su esposa.
Abraham Avinu quería que este lugar sea un lugar que pertenece al pueblo de Israel, que pertenece a Abraham como el primer Yehudí, que sea un lugar que es exclusivamente del pueblo de Israel. Y esto es algo totalmente diferente. Si él va a tener solamente una cueva, quiere decir toda la zona pertenece a Het. Todavía se pertenece a los cnanitas. Het era una de las familias cnanitas. Pertenece a los goyim. Y él tiene ahí una tumba de su esposa, pero todo el lugar no es. Ahora, Abraham de un principio, como era, como dice la Torah mismo, extranjero, todavía no era su lugar, Abraham empieza a pedir de a poco. Pero pedir a poco, no una tumba. Por lo menos que haya un lugar para la familia. Por lo menos poder estar ahí la familia de Am Israel, los patriarcas. Entonces Abraham empieza a negociar eso. De repente Efrón le dice el campo, no solamente la cueva, el campo. Para Abraham eso fue la mejor noticia que podía escuchar. El campo quiere decir que tengo ya un territorio grande, amplio, ancho, Hebrón. Todo esto va a ser para Am Israel, para mi familia. Y entonces acá tengo la oportunidad de revertir, de transformar, de hacer que este lugar sea un lugar que pertenece al pueblo de Israel. Una adquisición de un rey. Y eso es lo que Rashi dice. ¿Qué significa una adquisición de un rey? Acá hay un punto maravilloso que Rashi está diciendo con esas palabras. De las manos de un simple a manos de un rey. Cada uno entiende que una adquisición de un rey es otra clase de adquisición, diferente que cualquier tipo de adquisición. ¿Qué quiere decir? Normalmente, cuando hay una compra y una venta, hay dos personas. Está el dador y el receptor, el vendedor y el comprador. Dos personas que están en el mismo nivel. Uno le da, otro recibe. Y la compra se arma entre los dos. El vendedor tiene que ser amable y está dispuesta a vender, y hace el gran favor de vender, no tiene que hacer obligación de vender. Gracias, te vendo. Y el comprador tiene que poner el dinero. Y como sabemos de las leyes de adquisición, la halajá es que uno paga un poco, no tienes que pagar todo en principio, puedes pagar de a poco. Un kinyan se hace con una moneda. Después seguís pagando. Distintas formas de kinyanim que hay en la halajá. Entonces, en una adquisición común es una mezcla, una relación entre dos personas igual a igual, donde uno da, uno recibe. Cuando hablamos de un rey, es otra cosa. Alágicamente, el rey es un dueño absoluto. El rey en su país, como el Rambam dice, el país pertenece al rey. Todos tienen permiso de vivir ahí, obvio, el rey no es un ladrón. Tiene un pueblo y cada uno tiene su casa, su hogar, su lugar, pero existe en halajot de un rey que el rey tiene el poder de todo el país. Y cuando el rey por alguna necesidad necesita un espacio, tiene todo el permiso de tomarse el dueño de ese espacio. Y cuando el rey toma el dominio, el control de un espacio por necesidad que el rey necesita, se transforma del rey de una manera absoluta. Esto no es una venta, una compra común. Eso significa que esto es en su totalidad del rey. El vendedor como si fuera que no existe. No tiene un espacio, tiene un lugar. No es como dos personas, uno dando al otro. La realeza es otra clase de dominio en su totalidad. Porque el pueblo está entregado al rey de esa manera. Eso es todo un tema lógico en los halajot de reyes. Y por eso Rashi dice
Acá no era una venta y compra entre dos personas importantes. Es verdad que Efrón era importante, como preguntamos antes, era un ministro importante, pero en comparación a Abraham, que Abraham era rey, como ellos mismos dijeron, Nesí Elohim ata betoheinu, vos sos un Nesí es un rey. Ellos sabían la verdad, que Abraham como el Yehudí, Abraham como el primer Yehudí del pueblo, él es el rey de Am Israel y de Eretz Israel. Entonces acá fue una venta y compra de un lugar de un rey que adquiere. Como es un rey que adquiere, por eso dice Rashi, primer Perush, por eso la Torah empezó, dijo Vayokom. Vayakam quiere decir subió de grado, salió de las manos de un simple y entró en las manos de un rey. Cuando hay en las manos de un rey es un upgrade, es una subida de grado que nada que ver con lo anterior, no hay ninguna relación con lo que estuve antes. Ahora pertenece a un rey, es totalmente de Abraham, ya no tiene nada que ver con Efrón desde ese momento de adelante. Y eso también es el motivo que está explicado por qué Abraham quiso pagar hasta el último centavo. Que la Torah nos cuenta que Abraham dijo, voy a pagar hasta el final 400 monedas de plata, que en esa época era un montón, era el pago de su totalidad. Porque Abraham quiso asegurar que esta tierra no tiene ninguna relación con Efrón. Que en ningún momento venga Efrón a decirme, yo soy como que te hice un gran favor, te lo regalé, te lo vendí, pero con poco dinero, tengo también parte en esa venta. Vos no tenés ninguna parte, yo te pagué hasta el último centavo, entonces no es nada más tuyo de ninguna manera por el dinero. Y luego es un rey, y un rey cuando adquiere algo es una forma absoluta. El rey es el dueño total de ese lugar. Y eso es lo que Rashi empieza a decir. La Torah, ¿por qué trae ese pasuk? ¿Por qué la Torah nos cuenta eso? La Torah, ese pasuk quiere decir que acá no hubo una venta común. Abraham pagó todo, muy lindo. Pero aparte de eso, pasó de la mano de un simple humano, de un rey, y entonces Marata Machpelah pertenece a Am Israel de una manera absoluta. Abraham es el rey del lugar, y él es el dueño absoluto de Marata Machpelah. Y recién ahora va a enterrar a Sarah. Por eso después dice, cuando este lugar se hizo lugar del rey de Abraham, ahora va a enterrar a su esposa Sarah en ese lugar. Por eso Abraham estaba tan contento a recibir todo el campo. Imagínense si hubiese sido solamente una cueva, el campo todavía quedó de Efrón y todo, y él tiene nada más un pequeño lugar en la punta de la cueva, del campo. ¿Qué cara tiene eso? Ahora que todo el campo, y todo el lugar, todo el espacio, todos los árboles alrededor, esto realmente es... Abraham es el dueño de todo este lugar. Ese hizo, o sea, Marata Machpelah, otro nivel, pertenece a un rey. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Dijo el Rebbe. La enseñanza de esto para nosotros, a cada Yehudí, es entender que un Yehudí, su relación con el mundo es de esa manera. Eretz Israel, Hebrón fue el primer lugar que se adquirió. Después se adquirió todo Eretz Israel pertenece a Am Israel. Y después tenemos la tarea de cada Yehudí de hacer de este mundo Eretz Israel. Entonces acá el Rebbe entró a explicar en forma maravillosa la enseñanza para nosotros. Hay acá dos mensajes. Un mensaje sobre Eretz Israel, sobre el país que es importante hoy por hoy, que estamos en una época tan compleja. Es importante decirlo con boca clara y abierta y explicar ese punto sobre Eretz Israel. Am Israel somos reyes. Así como Abraham Avinu compró la tierra como un rey, compra la tierra. Él era el rey de Hebrón, el rey de Marata Machpelah, y lo adquirió como un rey. Y eso significa que los que lo vendieron no tienen nada que ver con el lugar en forma absoluta. Lo mismo también es
Bnei Israel, los hijos de Abraham, que los hijos de Abraham tenemos esa realeza heredada, como dice la Gemara, Kol Israel Bnei Melachim, todo Am Israel somos hijos de reyes, como dice Hashem en los 10 mandamientos en la entrega de la Torah, Ve'atem tiyulim mamlechet kohanim, ustedes son reyes, sacerdotes. El Zohar dice, Kol Israel Melachim, cada yudí es un rey. Hashem es el rey de los reyes, pero el rey, cada yudí es un rey. Y entonces Eretz Israel pertenece a Am Israel. Hoy en el año 5786, Eretz Israel pertenece a Am Israel. ¿Qué manera? Am Israel son los reyes, dueños únicos de ese lugar. Y ningún otro pueblo no tiene nada que ver de una manera absoluta, nada, cero relación, dominio, control, opinión en la tierra de Israel. Am Israel nos tenemos que manejar con Eretz Israel como reyes que pertenece a este país a nosotros en forma completa y absoluta. Eso sobre Eretz Israel. Pero el mensaje también a cada yudí en cada parte del mundo donde un yudí vive. Tenemos que hacer de todas las cosas materiales Eretz Israel. Como Hasidut explica, el yudí cuando come, cuando hace negocios, cuando relaciona con el dinero, cuando relaciona con lo mineral, vegetal, animal, con cualquier objeto del mundo material, tenemos que hacer con eso una mitzvah. Hacer con esa mitzvah significa adquirirlo, agarrar algo simple y generar de eso, hacer con eso una mitzvah. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia de la parashá? Así como ahí, todavía no enterraron a Sarah. A Jacar, como dice el pasuk, todavía no empezó, solamente a través de la adquisición ya subió de grado, salió de la mano del simple y pertenece al rey. Algo que entra en la posición del yehudí, cualquier cosa material permitida que entra en las manos del yehudí, sería comida, dinero, ropa, casa, cualquier cosa material que está en nuestra posición. Todavía no hice ninguna mitzvah con eso. Ya por estar en mi territorio, salió de las manos de un simple y entró en las manos de un rey. Y eso implica que un yehudí tiene que vivir y sentir y tener esa relación con el mundo, con realeza. Con realeza quiere decir no tener miedo que el mundo me va a observar, ¿cómo se dice? A tragar. El mundo me va a bajar, el mundo me va a conquistar. El yehudí no tiene miedo del mundo, el yehudí es dueño no de un lugar egoísta, no de un lugar omnipotente, sino dueño de un lugar de saber que yo tengo que elevar, transformar, santificar la materia y no dejar que la materia me tire abajo, me controla a mí. Comer como un rey, comportarse como un rey, negociar como un rey, saber que como un yehudí, que vos tenés el shlichut de hacer de este mundo morada para Hashem, Hashem te dio la fuerza de realeza de poder transformar el lugar y hacer de este lugar una morada para Hashem. No tengas miedo de mostrar tu judaísmo con orgullo, de transmitir las palabras de Hashem con orgullo, porque el mundo está para eso justamente. El mundo quiere santificarse, el mundo quiere elevarse, el mundo no quiere quedarse un mundo bajo, burdo como está. Y esto es lo que la parashá nos está enseñando. Y justamente Sarah, ¿para quién Abraham hizo todo esto? Para enterrar a Sarah. ¿Qué tiene especial Sarah? Sarah fue la madre de Isaac. En Sarah no había lugar para Ismael, solo Isaac entró ahí. Abraham era papá de Ismael y de Isaac. Sarah era solo Isaac, no hay lugar para otros, solo el pueblo de Israel. Y por eso Abraham, cuando tiene que enterrar a su esposa Sarah, madre de Isaac, quiere asegurar que esta tierra sea una tierra de un rey, una tierra que no hay ningún otro pueblo que tiene ahí una mano, ni opinión, nada, pura de Am Israel. Y esto es
la fuerza para nosotros hoy de tomar esa fuerza de cuando un yehudí va a un lugar, está en un lugar, cualquier país, en cualquier lugar, sabe que él es como dueño, como rey, enviado de Hashem, a traer las palabras de Hashem al mundo. Justo esta semana estamos en el Kinus HaShluchim. Esta semana se juntan miles de Hasidim del Rebbe de todas partes del mundo, que son Shluchim, que tienen Batei Chabad, que están en todos los países más lejanos del mundo. Todos se juntan precisamente alrededor del Rebbe para festejar el Kinus HaShluchim. Justamente ese mensaje es tan potente para los Shluchim. Hay un shaliach que está en tal país, en otro país, están en África, en Australia, en Rusia, en Japón, en China. No hay un país en el mundo donde no hay shluchim del Rebbe. En los lugares más lejanos, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, donde sea. La semana pasada, yo tuve el zhut de estar en Rusia y ver ahí los shluchot del Rebbe, los 300 mujeres brianores que estaban de todas partes de Rusia. Viven en los lugares increíbles, más difíciles, y con orgullo el ejército más fuerte y maravilloso del mundo. Justamente ese es el punto. Un Hasid, un Shaliach, un Yehudí, ¿dónde está? Él es un rey. Él no está ahí atrapado, no está pobrecito viviendo ahí. Él es el rey del lugar, él es el dueño. ¿Por qué? Porque él trae las palabras de Hashem. Él vino a ese lugar para santificar. Y aunque todavía no empezó a trabajar, solo por estar ahí, ya ese lugar, Vayokam, se levantó, se elevó, salió de las manos de un simple a las manos de una persona importante. Luego Rashi trae el segundo perush y dice, el pasuk en general, pshutosh el mikra, no solo la palabra Vayokam, todo el pasuk en general nos viene a decir que Abraham adquirió ese campo, no solamente la cueva, todo el campo, con todo el lugar, y que todo eso se hizo de Abraham. Esto es un pequeño Rashi con un mensaje grande, enorme, maravilloso, y todo esto es, como dijo el Tzemach Tzedek, nuestra tarea hoy en día es hacer de este mundo un Eretz Israel, hacer de cada lugar donde uno vive, santificarlo, y así preparamos el terreno del mundo para la llegada de Mashiach, donde dicen nuestros sabios que Eretz Israel se va a expandir en todas las tierras del mundo, y la santidad de Hashem se va a expandir en todas partes del mundo, y este mundo va a ser un lugar donde el reino de Hashem, vaya Hashem lemelech, al kol haaretz, vaya Hashem echad, ushmo echad, amen, ken yehi ratzon.